Historias de Juan, el de todos nosotros. Cuento número 22. Juan, el de Colombia. De Audiolecturas. Introducción. Hola, queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Hoy tengo el privilegio de presentarles a Juan, el de Colombia, una obra que no solo narra, sino que palpita con el pulso de Medellín y sus calles cargadas de historia y supervivencia. Esta narrativa es un viaje profundo a través de la vida de Juan, un hombre cuya existencia refleja la de muchos, pero cuya voz resuena con una autenticidad y crudeza que nos atrapa desde la primera página. Juan, nuestro protagonista, emerge de los barrios olvidados, aquellos que no aparecen en los folletos turísticos ni en los titulares de las noticias. Su historia es un relato en primera persona que nos arrastra por los vericuetos de su infancia y juventud en un entorno donde la pobreza no es solo una sombra, sino una presencia diaria que moldea vidas y caracteres. A través de su mirada vivimos las peleas callejeras de un niño que aprende a defenderse antes de que pueda entender por completo el mundo que lo rodea, y los juegos improvisados entre el polvo y el calor sofocante de una ciudad que late al ritmo de la salsa. Con un estilo desgarradoramente honesto y directo, adoptando el realismo sucio en su máxima expresión, cada capítulo de este libro se convierte en un puñetazo emocional que nos desafía a enfrentar la realidad sin adornos. Juan nos habla en la jerga de su tierra, rica en modismos y expresiones locales, no solo como adornos literarios, sino como vehículos de una cultura vibrante y resistente. A medida que avanzamos en la lectura, somos testigos de la transformación de Juan, observando cómo los primeros amores y las desilusiones moldean su perspectiva y carácter. Este libro no solo retrata la lucha diaria por la supervivencia, sino que también explora las conexiones profundas con la música y la cultura que sirven de refugio y expresión de la identidad colombiana. Juan, el de Colombia, se extiende más allá de ser un simple retrato de la vida en los barrios de Medellín. Es una ventana a la evolución personal y colectiva dentro de una sociedad que se enfrenta constantemente a desafíos políticos, sociales y económicos. Desde los primeros días en su barrio, pasando por su adolescencia marcada por amores fugaces y desengaños, hasta llegar a sus días como adulto, enfrentando la cruda realidad laboral en la capital, cada fase de su vida ofrece una perspectiva única sobre los diferentes estratos de la sociedad colombiana. Este libro es una invitación a sumergirse en la complejidad de la vida en Colombia, pero también es un desafío a entender y reflexionar sobre las fuerzas que moldean las vidas en cualquier lugar del mundo. Es una narración que entrelaza el dolor con la belleza, la desesperación con la esperanza y el caos con la búsqueda de paz interior. A través de los ojos de Juan, enfrentamos preguntas existenciales sobre el significado de la lucha, la naturaleza del éxito y la posibilidad de la redención. Por ello, los invito, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, a acompañarme en esta exploración literaria que promete no solo cambiar la forma en que vemos a Colombia, sino también ofrecer un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias vidas y luchas. Juan, el de Colombia, es más que un libro, es un testimonio de la resiliencia humana, un canto a la vida que, a pesar de todas sus adversidades, sigue adelante con una fuerza que nos inspira a todos. Prepárense para una experiencia que no solo desafiará sus percepciones, sino que también enriquecerá su entendimiento del espíritu humano. Barrio y raíces. Nací en un barrio jodido de Medellín, de esos que ni Dios visita. Desde pelao la vida me mostró sus dientes, pero yo, terco como una mula, le mostré los míos. Mi cucha, una vieja aguerrida que se partía el lomo para darnos de tragar, y mi cucho, un man que aparecía de vez en cuando, más borracho que lúcido. Así era mi familia, un nudo de contradicciones y amor retorcido. Nuestra casa
si se le puede llamar así, era un rancho de latas y ladrillos mal puestos. Las paredes sudaban en invierno y nos asaban en verano. Pero era nuestro pedazo de cielo en este infierno. Mi hermana, la flaca, y yo compartíamos un colchón tirado en el piso. Por las noches nos turnábamos para espantar las ratas que querían hacernos compañía. La pobreza, esa hijueputa, siempre estaba ahí, como un fantasma que no se cansa de joder. Nos perseguía en cada bocado de arroz con huevo, en cada remiendo de los pantalones, en cada no hay que salía de la boca de mi cucha. Pero uno se acostumbra, ¿sabe? Se vuelve parte de uno, como una segunda piel áspera y dura. En las calles del barrio aprendí más que en cualquier escuela. Ahí conocí a mis parceros, el Mono y el Chiqui. Éramos uña y mugre, siempre juntos en las buenas y en las malas. Jugábamos fútbol con pelotas hechas de medias viejas, nos robábamos mangos de los patios ajenos y corríamos como alma que lleva el diablo cuando nos pillaban. Recuerdo la primera vez que me agarré a trompadas. Fue con el Zarco, un pelao más grande que yo, que se la pasaba molestando a la flaca. Le metí un puño en toda la jeta y salí corriendo, con el corazón a mil. Después de eso, nadie se metía con mi hermana. Aprendí que en este barrio o te paras firme o te pasan por encima. Las peleas se volvieron parte de la rutina. Era como respirar, algo natural en esta calle, donde la ley del más fuerte es la única que vale. Me gané mis cicatrices, cada una con su historia, cada una un recordatorio de que estaba vivo y que no me iba a dejar tumbar tan fácil. Desde la loma donde vivíamos se veía toda la ciudad. De noche las luces parecían estrellas caídas, un espejismo de belleza en medio de tanta mierda. A veces me quedaba horas mirando, imaginando cómo sería vivir allá abajo, en esos edificios altos y limpios. Pero luego volví a la realidad, a mi barrio, a mi gente. Los domingos, cuando el barrio se aquietaba un poco, mi cucha nos llevaba a caminar por los alrededores. Salíamos de la jungla de concreto y nos metíamos en la otra jungla, la verde. El cambio era brutal. De un momento a otro, el ruido de las motos y los gritos se transformaba en el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. En esos paseos, mi vieja nos contaba historias de cuando era joven, de cómo llegó a Medellín buscando una vida mejor. Sus ojos brillaban cuando hablaba de su pueblo, allá en el Chocó. Yo le escuchaba embobado, tratando de imaginar ese lugar que sonaba tan diferente a nuestro barrio. Pero no todo era color de rosa en esos paseos. A veces nos topábamos con rastros de la violencia que acechaba en las afueras. Una vez encontramos un carro quemado en medio de la carretera. Mi cucha nos tapó los ojos y nos hizo devolvernos corriendo. Esa noche no pude dormir pensando en quién habría estado en ese carro y por qué lo habrían quemado. La violencia era como el aire que respirábamos, invisible pero siempre presente. Los disparos en la noche eran nuestra canción de cuna y las sirenas de las ambulancias nuestro despertador. Uno se acostumbra, dicen, pero la verdad es que nunca se deja de sentir ese nudo en la garganta cada vez que suena un tiro cerca. En el barrio la ley era clara: ver, oír y callar. Los sapos no duraban mucho y nadie quería terminar con la boca llena de moscas en algún callejón. Así que aprendimos a hacernos los ciegos y los sordos, a mirar para otro lado cuando pasaba algo turbio. Era la única forma de sobrevivir. Mi primer contacto con la muerte fue a los 10 años. El zurdo, un vecino que siempre me regalaba dulces, apareció una mañana tirado en la esquina, con más huecos que una coladera. Lo vi cuando iba para la escuela. Su sangre se mezclaba con el agua sucia de la calle, formando figuras extrañas. Esa imagen se me quedó grabada como un tatuaje en el cerebro. La escuela era un chiste, un edificio a medio caer, con más goteras que techo, y unos profes que parecían más cansados que nosotros. Pero era un escape, un lugar donde por unas horas podíamos fingir que éramos normales, que teníamos un futuro, aunque en el fondo todos sabíamos que eso era pura pendejada. En los recreos nos juntábamos en la cancha de microfútbol, un pedazo de cemento lleno de huecos. Ahí se armaban los partidos más berracos, donde se juzgaba más que el orgullo. A veces terminábamos a los golpes, pero al final siempre nos dábamos la mano. Así éramos, calientes de sangre, pero unidos cuando tocaba. Las niñas del barrio eran otro cuento. Desde chiquitas ya sabían cómo moverse, cómo mirarte para dejarte bobo.
La mona, con su pelo rubio y sus ojos verdes, era la que traía loquitos a todos los pelados. Yo la miraba de lejos, sintiendo cosas que no entendía, cosas que me hacían sudar las manos y que me quitaban el sueño. Los fines de semana el barrio se transformaba, la música a todo volumen, el olor a carne asada y el aguardiente corriendo como agua. Era como si todos quisieran olvidarse por un momento de la mierda en la que vivíamos. Yo me escabullía entre la gente, robando sorbos de cerveza y mirando a los mayores bailar hasta el amanecer. Fue en una de esas fiestas donde vi por primera vez a los duros del barrio. Llegaron en carros lujosos, con mujeres que parecían sacadas de una revista y pistolos que brillaban bajo la luz de las farolas. Todo el mundo se quedaba callado cuando pasaban, una mezcla de respeto y miedo. Yo los miraba fascinado, pensando que algún día sería como ellos. Pero no todo era rumba y felicidad. Las peleas eran pan de cada día. Una palabra maldicha, una mirada torcida y se armaba el despelote. Vi cómo le abrían la cara a machetazos a un man por mirar feo a la novia de otro. La sangre salpicaba las paredes y los gritos se mezclaban con la música. Yo me quedé paralizado, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. En el barrio, la religión era un asunto complicado. Teníamos una iglesia pequeña donde el padre Jaime trataba de mantenernos en el buen camino, pero la verdad es que la mayoría solo iba los domingos para guardar las apariencias. Yo nunca le vi mucho sentido a rezarle a un Dios que parecía haberse olvidado de nosotros. Mi cucha, en cambio, era devota hasta los huesos. Tenía un altar en la casa lleno de velones y estampitas de santos. Cada noche rezaba el rosario pidiéndole a la Virgen que nos protegiera. Yo la acompañaba a veces, más por no verla triste que por fe. En el fondo sentía que si había un Dios, nos había dado la espalda hace rato. Las navidades en el barrio eran una mezcla extraña de alegría y tristeza. Por un lado, las luces, los regalos, aunque fueran pocos y baratos, la comida especial. Por otro, la ausencia de los que ya no estaban, los que se habían llevado la violencia o la miseria. Recuerdo una Navidad en particular cuando el Chiqui apareció con un ojo morado y un brazo roto. Su cucho le había dado una paliza por robar para comprar regalos. Esa noche, mientras todos celebraban, nosotros nos quedamos en silencio, fumando a escondidas y mirando las estrellas. El tiempo pasaba y con él íbamos cambiando. Ya no éramos los mismos pelados que jugaban a las pistolas con palos. Ahora las pistolas eran de verdad y el juego se había vuelto muy real. Vi como algunos de mis parceros se metían en el negocio, como de un día para otro aparecían con ropa nueva y celulares caros. La tentación era fuerte, pero algo dentro de mí me decía que ese no era mi camino. Mi cucha se daba cuenta de todo. Sus ojos, cansados, pero siempre alerta, me seguían a todas partes. Una noche, después de que el mono apareciera muerto en un callejón, me agarró de los hombros y me miró fijo. «Mi hijo», me dijo con la voz quebrada, «prométame que usted va a ser diferente, que va a salir de esta mierda». Yo le prometí, con lágrimas en los ojos, aunque en el fondo no sabía si podría cumplir. El barrio era como una telaraña y nosotros las moscas atrapadas en ella. Cada vez que intentábamos salir, algo nos jalaba de vuelta. Podía ser la falta de plata, la falta de oportunidades o simplemente el miedo a lo desconocido, porque afuera de nuestras calles éramos nadie. Aquí, al menos, teníamos un nombre, una historia. Pero no todo era oscuridad. Había momentos de luz, pequeños pero intensos, como cuando nos juntábamos en la terraza del Chiqui a ver el atardecer. El cielo se pintaba de naranja y rojo y por un momento todo parecía posible. Hablábamos de nuestros sueños, de lo que haríamos si tuviéramos plata, de los lugares que visitaríamos. En esos momentos el barrio desaparecía y éramos solo nosotros y el mundo entero por delante. La música era nuestro escape, desde el reggaetón que hacía vibrar las paredes hasta las viejas canciones de salsa que ponía mi cucha cuando estaba de buenas. Bailar era olvidar, era ser libre por un rato. En las fiestas del barrio, cuando sonaba una buena canción, todo se transformaba. Ya no éramos los pobres, los olvidados, éramos reyes y reinas de la pista, dueños de nuestro propio destino. A medida que crecía, el barrio se iba haciendo más pequeño. Las mismas caras, las mismas historias, los mismos problemas. Empecé a sentir una comezón por dentro, unas ganas de salir, de conocer algo más, pero el miedo siempre estaba ahí, susurrándome al oído que afuera no era nada, que mi lugar estaba aquí.
Fue por esa época que conocí a Sofía. Ella era diferente a todas las peladas del barrio. Estudiaba en la universidad, hablaba de libros y de cosas que yo apenas entendía. Me enamoré como un huevón, pensando que ella podría ser mi boleto de salida, pero la vida no es una novela y el amor no siempre vence a la realidad. Ella se fue dejándome con el corazón roto y la certeza de que algunos abismos son demasiado grandes para saltarlos. Los domingos en la tarde eran especiales. El barrio se aquietaba como si todos estuviéramos de acuerdo en darnos un respiro. Los viejos sacaban sus sillas a la calle y se sentaban a contar historias de otros tiempos. Yo me quedaba escuchando, fascinado por esos relatos de un Medellín que ya no existía, de una Colombia que solo vivía en sus recuerdos. A veces, en esas tardes tranquilas, me subía al techo de mi casa. Desde ahí podía ver todo el barrio, las casas apretujadas, unas contra otras, las calles estrechas, los cables de luz formando telarañas en el cielo, y más allá la ciudad, con sus edificios altos y sus luces brillantes. Era como mirar dos mundos diferentes, separados por una frontera invisible, pero infranqueable. El olor del barrio es algo que nunca olvidaré, una mezcla de comida frita, basura, hierba recién cortada y el humo dulzón de la marihuana. Cada esquina tenía su propio aroma, cada casa su propia esencia. Era el olor de la vida misma, cruda y real, sin ningún tipo de maquillaje. Las paredes del barrio eran como un libro abierto, llenas de grafitis, de mensajes de amor y de odio, de nombres de los que ya no estaban. Cada mañana aparecía algo nuevo, como si durante la noche las paredes cobraran vida y contaran sus propias historias. Yo pasaba horas mirándolas, tratando de descifrar esos mensajes ocultos, esos gritos silenciosos. La lluvia en el barrio era un espectáculo aparte. Las calles se convertían en ríos, arrastrando toda la basura y los secretos que guardaban. El sonido de las gotas contra los techos de zinc era como una sinfonía caótica y cuando escampaba el aire se llenaba de ese olor a tierra mojada, a nuevo comienzo. Pero no todo era poesía y reflexión. La realidad siempre encontraba la manera de golpearnos en la cara. Como aquella vez que los tombos entraron al barrio buscando a alguien. Fue un caos total. Tiros, gritos, gente corriendo. Yo me escondí debajo de la cama, temblando como una hoja, rezando por primera vez en años. Cuando todo terminó, el barrio quedó en silencio, un silencio pesado, lleno de miedo y rabia contenida. Las noches eran otra historia, el barrio se transformaba, se volvía un lugar peligroso y emocionante al mismo tiempo. Los bares se llenaban, la música sonaba más fuerte y en las esquinas se hacían negocios que era mejor no ver. Yo me movía entre las sombras, curioso pero cauto, sabiendo que un paso en falso podía costarme caro. Fue en una de esas noches cuando vi por primera vez cómo mataban a alguien. Fue rápido, un disparo y ya. El man cayó como un saco de papas y nadie hizo nada. La gente siguió en lo suyo como si nada hubiera pasado. Esa noche no dormí pensando en lo frágil que era la vida, en cómo en un segundo todo podía acabar. A pesar de todo, había solidaridad en el barrio. Cuando alguien estaba en problemas, todos se unían para ayudar. Recuerdo cuando se quemó la casa de doña Carmen. En menos de una semana, entre todos habíamos reconstruido su rancho. Era como si fuéramos una gran familia disfuncional, peleando todo el tiempo, pero unidos cuando importaba. Los cumpleaños eran otra cosa. Aunque no hubiera mucho que celebrar, siempre se armaba la fiesta. Torta hecha en casa, gaseosa y, si había suerte, un asado. Toda la cuadra se juntaba y por un día olvidábamos nuestras diferencias. Eran momentos de alegría pura, donde la risa y la música ahogaban el ruido de la violencia que siempre acechaba. El fútbol era religión en el barrio. Los domingos todos se reunían alrededor del único televisor que tenía cable para ver los partidos. Era como una tregua, un momento en que todos éramos hinchas del mismo equipo. Yo me quedaba mirando, no tanto por el juego, sino por esa extraña unión que se formaba, esa camaradería que duraba lo que duraba el partido. Las esquinas del barrio eran como pequeños universos. Cada una tenía su propia historia, su propio grupo. Estaba la esquina de los fumones, donde siempre había una nube de humo flotando. La de los mechudos, que se la pasaban tocando guitarra y soñando con ser estrellas de rock. Y la esquina de los duros, donde nadie se metía a menos que quisiera problemas. Los perros callejeros eran parte del paisaje, flacos, sarnosos, pero libres. A veces les tenía envidia. Ellos podían ir y venir sin preocuparse por nada más que conseguir comida.
Yo les ponía nombres y les hablaba cuando nadie me veía. Eran mis confidentes silenciosos, los únicos que escuchaban mis sueños sin juzgarme. El mercado del barrio era un festival para los sentidos. Los gritos de los vendedores, el olor de las frutas frescas, los colores de las verduras. Mi cucha me mandaba a hacer las compras y yo me perdía entre los puestos, robando una que otra fruta cuando nadie me veía. Era como una pequeña aventura en medio de la rutina. Las peleas de gallos eran otro mundo aparte, aunque estaban prohibidas, todos sabían dónde y cuándo se hacían. Yo me colaba a veces, fascinado por la violencia y la pasión que despertaban. El olor a sangre y plumas, los gritos de los apostadores, la tensión en el aire. Era como si todo el barrio se concentrara en esos pequeños animales que se mataban entre sí. La escuela era un refugio y una prisión al mismo tiempo. Por un lado, era un escape de la realidad del barrio, un lugar donde podíamos soñar con ser algo más. Por otro, era un recordatorio constante de lo poco que valíamos para el resto del mundo. Los profes, aunque intentaban, no podían ocultar su desesperanza. Nos miraban como casos perdidos, como si nuestro destino ya estuviera escrito. Las peleas en la escuela eran cosa de todos los días. Por cualquier pendejada se armaba el despelote. Yo aprendí a defenderme, a no agachar la cabeza. Una vez le rompí la nariz a un man que se estaba metiendo con la flaca. Me expulsaron una semana, pero gané el respeto de todos. En el barrio eso valía más que cualquier nota. Los sábados en la noche eran sagrados. Nos juntábamos en la casa de algún parcero, poníamos música, tomábamos guaro barato y hablábamos de todo y de nada. Eran momentos de libertad donde nos sentíamos invencibles. Planeábamos cómo íbamos a conquistar el mundo, cómo íbamos a salir del barrio y hacernos ricos. Al día siguiente, con la resaca y la realidad golpeándonos en la cara, esos sueños se desvanecían como el humo. La droga era una sombra constante en el barrio. Estaba en todas partes, tentando, prometiendo un escape fácil. Vi cómo se llevaba a muchos de mis parceros, cómo los convertía en fantasmas de lo que fueron. Yo me juré que nunca caería en eso, pero la tentación siempre estaba ahí, susurrando en los momentos más oscuros. Las madres del barrio eran otra historia, mujeres duras, curtidas por la vida, pero con un amor feroz por sus hijos. Mi cucha era una de ellas. La veía trabajar hasta el cansancio, aguantar humillaciones, todo por darnos de comer. Una vez la vi llorar en silencio, cuando creía que nadie la veía. Ese día entendí el peso que cargaba y me juré que algún día la sacaría de esta vida. Los domingos por la mañana el barrio se vestía de gala, la gente sacaba su mejor ropa y se iba para la iglesia. Era como si por unas horas todos quisieran ser mejores personas. Yo iba a veces, más por costumbre que por fe. Me sentaba en el fondo y miraba a la gente, pensando en cuántos de ellos realmente creían y cuántos solo estaban ahí por aparentar. El río que pasaba cerca del barrio era nuestro patio de juegos. En verano nos tirábamos desde las piedras, compitiendo por quién hacía el mejor clavado. El agua estaba sucia, pero a nosotros no nos importaba. Era nuestro pequeño paraíso, un lugar donde podíamos ser niños de verdad, olvidándonos por un rato de la dureza de nuestras vidas. Las historias de fantasmas eran parte de la vida del barrio. Cada casa tenía su propio espanto, cada callejón su propia leyenda. Los viejos contaban de aparecidos, de almas en pena que vagaban por las noches. Yo no creía en esas huevonadas, pero igual me daba un escalofrío cuando pasaba por ciertos lugares después del anochecer. La música que salía de las casas era como la banda sonora del barrio. Salsa, vallenato, reggaetón, todo se mezclaba en una cacofonía que de alguna manera tenía sentido. Cada ritmo contaba una historia diferente, cada letra hablaba de amores, de tristezas, de esperanzas. Era como si la música fuera el lenguaje secreto del barrio, el que todos entendíamos sin necesidad de palabras. Los grafitis en las paredes eran otra forma de expresión. Algunos eran simples tags, marcas de territorio de las pandillas. Otros eran verdaderas obras de arte, mensajes de protesta o de amor. Yo pasaba horas mirándolos, tratando de entender qué querían decir, imaginando las historias detrás de cada trazo. Las terrazas de las casas eran nuestros observatorios. Desde ahí veíamos la vida pasar, soñábamos con otros mundos. En las noches de apagón, que eran frecuentes, nos subíamos a mirar las estrellas. El cielo parecía más grande, más cerca. En esos momentos el barrio desaparecía y éramos solo nosotros y el universo.
La violencia era una presencia constante como un vecino más del barrio. A veces explotaba de repente, otras veces se quedaba quieta, acechando. Aprendimos a vivir con ella, a reconocer sus señales. Sabíamos cuándo agachar la cabeza y cuándo plantar cara. Era un baile peligroso, pero era nuestro baile. Los olores del barrio eran una mezcla extraña: el aroma del café por las mañanas, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el humo de las fogatas improvisadas en las noches frías. Cada olor tenía su momento, su historia. Eran como marcas invisibles que definían nuestro territorio, nuestro hogar. Las fiestas patronales eran el momento en que el barrio se transformaba. Por unos días olvidábamos nuestras penas y nos entregábamos a la celebración. Las calles se llenaban de color, de música, de gente bailando. Era como si por un momento pudiéramos ser otros, vivir otra vida, pero cuando la fiesta terminaba, la realidad volvía a golpearnos con más fuerza. Los viejos del barrio eran como libros vivientes, sentados en sus sillas, en las puertas de sus casas, contaban historias de otros tiempos, de cómo era la vida antes. Yo me sentaba a escucharlos, fascinado por esos relatos de un mundo que ya no existía. En sus palabras encontraba pistas de quiénes éramos, de dónde veníamos. El tiempo en el barrio parecía moverse de manera diferente. Los días se arrastraban, lentos y pesados, pero los años volaban. De repente ya no éramos niños jugando en las calles, sino hombres cargando el peso de nuestras decisiones. El barrio nos había moldeado, nos había hecho quienes éramos, para bien o para mal. Las promesas de los políticos eran otra constante en el barrio. Cada tanto aparecían con sus sonrisas falsas y sus promesas vacías. Pintaban las calles, regalaban mercados, juraban que esta vez se iban a cambiar las cosas. Nadie les creía, pero igual los recibíamos. Total, algo siempre caía, aunque fuera migajas. Los sueños en el barrio tenían un sabor agridulce. Soñábamos con salir, con ser alguien, con cambiar nuestras vidas, pero al mismo tiempo el barrio nos jalaba, nos recordaba quiénes éramos y de dónde veníamos. Era una lucha constante entre el deseo de volar y el miedo a caer. Las historias de amor en el barrio eran intensas, apasionadas, a veces trágicas, amores prohibidos, romances de verano, parejas que llevaban toda una vida juntas. Cada esquina, cada callejón tenía su propia historia de amor. Yo las observaba todas, aprendiendo, soñando con encontrar algún día un amor así de fuerte. La solidaridad en los momentos difíciles era lo que mantenía unido al barrio. Cuando alguien estaba en problemas, todos se unían para ayudar. Era como si por un momento olvidáramos nuestras diferencias y nos convirtiéramos en una gran familia. Esa unión, esa fuerza colectiva, era lo que nos mantenía a flote en los peores momentos. El futuro era una palabra que resonaba de manera diferente en el barrio. Para algunos era una promesa lejana e inalcanzable, para otros era una amenaza constante. Yo oscilaba entre ambos extremos, a veces lleno de esperanza, otras veces convencido de que nunca saldría de aquí. Pero seguía adelante, porque en el barrio rendirse no era una opción. Amores y desengaños. Cuando entré a la adolescencia, todo se volvió un torbellino de emociones y sensaciones que me tenían como un huevón sin rumbo. La primera vez que me enamoré fue de la Paola, una pelada del barrio que tenía una sonrisa que me dejaba bobo cada vez que la veía. Recuerdo que me la pasaba pensando en ella todo el hijo de puta día, soñando despierto con tomarle la mano o darle un pico. Pero la vida es una gonorrea y la Paola ni bolas me paraba. Un día, armándome de huevas, me le acerqué en el parque donde siempre nos reuníamos con los parceros. «Hey, Paola, ¿cómo vas?», le dije con la voz temblándome como un mariquita. Ella me miró con esos ojos que me derretían y me respondió con un simple «bien». Ahí mismo sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. Le pregunté si quería ir conmigo a comer un helado y para mi sorpresa me dijo que sí. Ese día pensé que la suerte por fin me sonreía, pero qué va. Resultó que la Paola solo quería que le ayudara con una tarea de matemáticas. Cuando terminamos se fue corriendo a encontrarse con el Brian, un malparido que se creía el más chimba del barrio solo porque tenía una moto. Esa noche lloré como un marica, sintiéndome el man más pendejo del mundo. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Una serie de putas decepciones que te van endureciendo el corazón.
Después de la Paola vinieron otras, la Jessica, la Tatiana, la Wendy. Todas me dejaron con el corazón hecho mierda, pero cada golpe me hacía más fuerte, o al menos eso me gustaba pensar. La música se convirtió en mi escape, en mi forma de lidiar con toda esa mierda que sentía por dentro. Me la pasaba escuchando a Carlos Vives, a Juanes, a Shakira. Sus canciones hablaban de amor, de desamor, de la vida en Colombia, y yo sentía que entendían exactamente lo que yo estaba pasando. La tierra del olvido de Vives se convirtió en mi himno personal. Esa canción me recordaba que, a pesar de todo el dolor y la tristeza, Colombia seguía siendo mi hogar, el lugar donde mis raíces estaban plantadas. Recuerdo una noche, después de otra decepción amorosa, me encerré en mi cuarto y puse "A Dios le pido" de Juanes a todo volumen. Mi vieja entró hecha una fiera gritándome que le bajara ese escándalo, pero cuando vio mi cara llena de lágrimas, se sentó a mi lado y me abrazó. No dijo nada, solo se quedó ahí escuchando conmigo. Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de que, a pesar de todas las pendejadas de la vida, siempre hay alguien que te tiene la espalda. Las fiestas y los festivales se convirtieron en mi forma de olvidar, aunque fuera por un momento, todas las huevonadas que me pasaban. El carnaval de Barranquilla era una locura total. Me acuerdo la primera vez que fui, tenía como 16 años y me colé en un bus con unos parceros. Llegamos sin un peso en el bolsillo, pero eso no importaba. La música, los colores, la alegría de la gente, todo era una chimba. Bailamos hasta que los pies nos dolían, tomamos guaro hasta que ya no sabíamos ni cómo nos llamábamos. Recuerdo que en medio de la rumba una pelada se me acercó y empezamos a bailar. Era hermosa, con una piel morena que brillaba bajo las luces y unos ojos que parecían estrellas. Por un momento todas mis penas se fueron a la mierda. Solo existíamos ella y yo moviéndonos al ritmo de la cumbia. Pero como todo lo bueno en mi vida, eso también se fue a la verga. Cuando terminó la canción, la pelada me dio un beso en la mejilla y se perdió entre la multitud. Nunca más la volví a ver, pero ese momento quedó grabado en mi memoria como un recordatorio de que la vida a veces te regala instantes de pura felicidad. Las fiestas de mi barrio en Medellín también eran una chimba. Cada diciembre las calles se llenaban de luces y la música sonaba hasta la madrugada. El olor a buñuelos y natilla inundaba el aire y por un momento todos olvidábamos las dificultades y simplemente nos dejábamos llevar por la alegría. En una de esas fiestas conocí a la María. Era diferente a las otras peladas. Tenía algo especial. No era la más bonita del barrio, pero tenía una forma de hablar, de moverse, que me volvía loco. Empezamos a salir y por primera vez sentí que alguien realmente me entendía. Pasábamos horas hablando de todo y de nada, compartiendo nuestros sueños y miedos. Con la María aprendí que el amor no era solo esa mierda cursi que mostraban en las novelas. Era algo más profundo, más real. Era estar ahí en los momentos difíciles, aguantarse las maricadas del otro y seguir adelante juntos. Pero la vida es una hijueputa y la felicidad nunca dura. Un día, la María me dijo que se iba. Su familia se mudaba a Bogotá en busca de mejores oportunidades. Traté de convencerla de que se quedara. Le prometí que encontraríamos la forma de salir adelante juntos. Pero en el fondo sabía que era una pendejada. ¿Qué podía ofrecerle yo? Un futuro de mierda en un barrio lleno de violencia y pobreza. La noche antes de que se fuera nos escapamos a la terraza de mi edificio. Nos sentamos ahí viendo las luces de la ciudad, escuchando el ruido lejano del tráfico. No dijimos mucho, no hacía falta. Nos besamos, nos abrazamos y por un momento el mundo dejó de existir. Solo éramos ella y yo, dos pelados enamorados bajo las estrellas de Medellín. Al día siguiente la vi subirse al bus que la llevaría lejos de mí. No lloré, no dije nada, solo me quedé ahí parado como un huevón viendo cómo el amor de mi vida se alejaba. Esa noche me emborraché como nunca antes. Tomé hasta que el dolor se volvió un entumecimiento y las lágrimas se mezclaron con el aguardiente. Después de la María me volví un cabrón. Decidí que era mejor no sentir nada que volver a sentir ese dolor. Me la pasaba de fiesta en fiesta, de cama en cama, sin dejar que nadie se acercara demasiado. Era más fácil así, menos complicado. Pero en las noches, cuando estaba solo en mi cuarto, la tristeza me golpeaba como un puño en el estómago. La música seguía siendo mi escape. Me la pasaba escuchando a Diomedes Díaz. Su voz rasposa cantando sobre el amor y el desamor me llegaba al alma. Tú eres la reina se convirtió en mi canción
aunque ya no tuviera una reina a quien cantársela. A veces, en medio de la borrachera, me ponía a cantarla a todo pulmón, desafinando como un hijo de puta, pero sintiendo cada palabra en lo más profundo de mi ser. Los años pasaron y mis sueños de juventud se fueron desvaneciendo como el humo de un cigarrillo. Ya no soñaba con ser un gran futbolista o un cantante famoso. Ahora mis anhelos se limitaban a sobrevivir un día más, a conseguir lo suficiente para comer y, tal vez, si tenía suerte, para tomarme unos tragos el fin de semana. A veces me preguntaba qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera nacido en otra parte, si hubiera tenido más oportunidades, pero esos pensamientos eran una pendejada. Esta era mi vida, esta era mi realidad y no había nada que pudiera hacer para cambiarla. Pero a pesar de todo, había momentos en los que sentía que la vida valía la pena. Cuando estaba con mis parceros, echando cháchara y riéndonos de nuestras propias desgracias. Cuando escuchaba una canción que me llegaba al corazón, cuando veía el atardecer sobre las montañas de Medellín y sentía que, a pesar de toda la mierda, vivía en el lugar más hermoso del mundo. Y así, entre amores y desengaños, entre risas y lágrimas, fui creciendo. Me fui convirtiendo en el hombre que soy ahora. Un man lleno de cicatrices, sí, pero también lleno de historias. Un man que ha amado y ha perdido, que ha reído y ha llorado, que ha vivido cada puto segundo de su vida con intensidad. Ahora, mientras miro hacia atrás y recuerdo todos esos momentos, me doy cuenta de que cada amor, cada decepción, cada puta experiencia me ha hecho quien soy. Y aunque a veces la vida sea una mierda, aunque a veces sienta que todo es una gran pendejada, sigo aquí, sigo luchando, sigo amando, sigo viviendo. Porque al final del día eso es lo que somos, ¿no? Un montón de historias, de amores y desengaños, de risas y lágrimas. Y mientras tengamos eso, mientras tengamos esos recuerdos, esos momentos que nos hacen sentir vivos, todo vale la pena. Y quién sabe, tal vez mañana conozca a alguien que me haga creer de nuevo en el amor. O tal vez no, pero eso no importa. Lo que importa es que sigo aquí, sigo siendo Juan, el de Colombia, el man que ha amado y ha perdido, pero que sigue con el corazón abierto, listo para lo que venga, porque así es la vida en este hijo de puta país. Dura, sí, pero también hermosa, y yo no la cambiaría por nada del mundo. Mientras me preparo para enfrentar un nuevo día, para ver qué otras sorpresas me tiene preparada la vida, no puedo evitar pensar en lo que me espera. Sé que habrá más luchas, más decepciones, más momentos de mierda, pero también sé que habrá risas, habrá música, habrá momentos de felicidad que harán que todo valga la pena. Y así, con el corazón lleno de cicatrices pero aún latiendo con fuerza, me dispongo a seguir adelante, porque la vida sigue y yo con ella, porque soy Juan, el de Colombia, y esta es mi historia, una historia de amores y desengaños, de sueños y frustraciones, una historia que apenas está comenzando. Estudios y frustraciones. Salí del bachillerato con más dudas que certezas, con el sabor amargo de la frustración en la boca y un título que no valía ni para limpiarse el culo. El sistema educativo colombiano, ese hijo de puta monstruo burocrático, me había masticado y escupido como a tantos otros pelados de mi generación. Pero ahí estaba yo, parado frente a la universidad pública, con las manos en los bolsillos y el corazón en la garganta, listo para que me volvieran a joder. El primer día de clase fue como entrar a un zoológico. Había de todo, los ñoños con sus gafas gruesas y sus cuadernos impecables, los vagos que solo iban a calentar puestos, las nenitas fresas con sus celulares último modelo y los revolucionarios de cafetería que creían que con gritar consignas iban a cambiar el mundo. Y yo, en medio de todo ese circo, sintiéndome más perdido que un hijo de puta. El profe de introducción a la economía, un viejo casposo con olor a naftalina, nos recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Bienvenidos al mundo real», dijo, y empezó a vomitar conceptos como si fueran balas. Oferta, demanda, elasticidad, Producto Interno Bruto, palabras que rebotaban en mi cabeza como pelotas de ping-pong.
sin dejar ni puta huella. Miré alrededor y vi caras de confusión, de aburrimiento, de resignación. Todos estábamos en la misma mierda. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Las clases se sucedían una tras otra, monótonas, grises como un desfile interminable de zombis académicos. Los profes, en su mayoría, parecían más interesados en impresionarnos con su sabiduría que en enseñarnos algo útil. Hablaban y hablaban, llenando el tablero de fórmulas incomprensibles, mientras nosotros nos hundíamos en un mar de apuntes inútiles. Había excepciones, claro, como la profe de literatura latinoamericana, una vieja flaca y arrugada, pero con unos ojos que brillaban cuando hablaba de Gabo o de Cortázar. Ella sí que sabía cómo prender la chispa, cómo hacernos sentir que las palabras podían ser armas, escudos, bálsamos. En sus clases, por un momento me olvidaba de la mierda que me rodeaba y soñaba con otros mundos, con otras vidas. Pero esos momentos eran escasos, oasis en un desierto de mediocridad y burocracia. La mayoría del tiempo me sentía como un condenado a cadena perpetua, cumpliendo una sentencia sin sentido. Los trabajos en grupo eran una tortura china. Siempre terminaba haciéndolo todo yo, mientras los demás se rascaban las pelotas. Y ni hablar de los exámenes, esas putas pruebas que parecían diseñadas para jodernos la vida. Recuerdo una noche, después de un parcial de cálculo que me había dejado el cerebro como puré, me fui a tomar una pola con un par de compañeros. Terminamos en un bar de mala muerte, de esos que abundan cerca de la universidad, ahogando nuestras penas en cerveza barata y música vallenata a todo volumen. ¿Pa qué mierda estamos estudiando?, preguntó Julián, un pelado flaco y ojeroso que siempre andaba con un libro de Bukowski bajo el brazo. «Pa ser alguien en la vida», respondió Andrés, el lameculos del curso, con una seguridad que me dio ganas de partirle la jeta. Yo solo me reí, una risa amarga que sabía a bilis y a desesperanza. Los días patrios eran un paréntesis en esa rutina de mierda. El 20 de julio, día de la independencia, la universidad se llenaba de banderas y discursos grandilocuentes sobre la patria y la libertad. Yo miraba todo ese circo con una mezcla de fastidio y melancolía. ¿Qué putas teníamos que celebrar? ¿La corrupción? ¿La violencia? ¿La desigualdad? Pero ahí estábamos, cantando el himno nacional como si fuéramos a ganar el Mundial de Fútbol, fingiendo un orgullo que no sentíamos. Una vez en una de esas celebraciones me encontré con María, una pelada de filosofía que me traía loco desde el primer semestre. Estaba parada frente a un mural que había pintado los de artes, fumando un cigarrillo con aire pensativo. Me acerqué tratando de no parecer un huevón y le ofrecí fuego. Nos pusimos a hablar de la independencia, de Bolívar, de los sueños rotos de una nación. Todo es una farsa, me dijo, soltando el humo con desdén. Seguimos siendo esclavos, solo que ahora las cadenas son invisibles. La miré a los ojos y sentí que por fin alguien entendía que no estaba solo en este mar de mierda. Pero esos momentos de conexión eran efímeros, como burbujas de jabón que estallaban apenas las tocabas. La mayoría del tiempo me sentía solo, atrapado en un sistema que no entendía y que no me entendía a mí. Mis notas eran una montaña rusa. A veces subía como un cohete y otras me estrellaba contra el suelo. Los profes me miraban con una mezcla de lástima y resignación, como si ya supieran que no iba a llegar a ninguna parte. Una tarde, después de recibir los resultados de un examen particularmente jodido, me senté en las escaleras de la facultad y me puse a pensar en qué chucha estaba haciendo con mi vida. ¿Valía la pena todo este esfuerzo? ¿Para qué me estaba matando estudiando si al final iba a terminar como tantos otros, con un título que no servía para un carajo y un futuro tan incierto como el clima de Bogotá? Miré a mi alrededor, vi a mis compañeros yendo y viniendo, algunos con cara de zombies, otros discutiendo acaloradamente sobre política o fútbol. Vi a los vendedores ambulantes ofreciendo empanadas y café, a los perros callejeros echados al sol, a las palomas cagando sobre las estatuas de los próceres, y me pregunté si todo esto tenía algún sentido, si había algún propósito en este caos que llamábamos educación superior. No encontré respuestas ese día ni los siguientes. Seguí asistiendo a clases, haciendo trabajos, presentando exámenes, más por inercia que por convicción. Me convertí en un experto en fingir interés, en aparentar que entendía cuando en realidad estaba más perdido que un hijo de puta en el Día de la Madre.
Aprendí a navegar en las aguas turbias de la burocracia universitaria, a adivinar qué quería escuchar cada profesor, a sobrevivir en ese ecosistema hostil que era la academia. Pero en el fondo, muy en el fondo, seguía latiendo esa pregunta, esa duda existencial que me carcomía las entrañas. ¿Qué putas estoy haciendo aquí? ¿Hay algún futuro para mí en este país de mierda, en este sistema que parece diseñado para joder a los que venimos de abajo? Las noches se hacían cada vez más largas, llenas de insomnio y angustia. Me la pasaba dando vueltas en la cama, pensando en todo y en nada, imaginando futuros posibles e imposibles. A veces soñaba que me graduaba con honores, que conseguía un trabajo chévere, que le daba una vida mejor a mi familia. Otras veces me veía a mí mismo tirado en una calle, borracho y derrotado. Otro más en la larga lista de sueños rotos de este país. Y así, entre frustraciones y pequeños triunfos, entre momentos de lucidez y largos periodos de confusión, fui avanzando en mi carrera universitaria. Cada semestre era una batalla, cada materia un desafío, cada profesor un enigma que descifrar. Aprendí a sobrevivir, a adaptarme, a encontrar pequeños placeres en medio del caos. Descubrí que me gustaba escribir, que podía expresar en palabras todo ese torbellino de emociones que me agitaba por dentro. Empecé a llenar cuadernos con poemas crudos, con relatos descarnados sobre la vida en la universidad, sobre mis compañeros, sobre esta ciudad que me ahogaba y me fascinaba al mismo tiempo. Era mi forma de drenar, de darle sentido a todo este sinsentido. Un día, en una clase de literatura colombiana, el profesor nos pidió que escribiéramos un ensayo sobre nuestra experiencia universitaria. Me pasé toda la noche escribiendo, vomitando palabras sobre el papel, dejando que fluyera toda esa rabia, esa frustración, esa esperanza testaruda que se negaba a morir. Cuando lo entregué, el profe me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Tienes talento, muchacho», me dijo, «no lo desperdicies». Esas palabras se me quedaron grabadas a fuego. Por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, todo ese sufrimiento tenía algún sentido. Que quizás en medio de tanta mierda había encontrado algo que valía la pena, algo que era mío y solo mío. Pero la vida universitaria seguía su curso implacable. Los semestres se sucedían uno tras otro, cada vez más exigentes, cada vez más agobiantes. Veía como algunos de mis compañeros se iban quedando en el camino, víctimas del sistema, de sus propias limitaciones, de la vida misma. Otros seguían adelante como autómatas, sin cuestionarse nada, sin mirar más allá de sus narices. Yo seguía en ese limbo, en esa tierra de nadie, entre la resignación y la rebeldía. Cada mañana me levantaba con la misma pregunta: ¿vale la pena seguir? ¿Hay algún futuro para mí al final de este túnel? Y cada noche me acostaba sin respuesta, pero con la determinación de seguir buscándolas. Así que aquí estoy, en medio de este viaje llamado educación superior, navegando en aguas turbias, tratando de no ahogarme, de no perder el rumbo. No sé si llegaré a algún puerto, no sé si todo esto tendrá algún sentido al final, pero sigo adelante, porque ¿qué otra opción tengo? Porque en el fondo, muy en el fondo, todavía creo que puede haber algo mejor, que puedo ser alguien, que puedo hacer la diferencia. Y mientras tanto, sigo escribiendo, sigo cuestionando, sigo buscando, porque tal vez, solo tal vez, en esas palabras que vierto sobre el papel esté la clave de todo, la respuesta a todas mis preguntas, el sentido de toda esta locura que llamamos vida universitaria en Colombia. Miro hacia el futuro y lo veo incierto, nebuloso, amenazante, pero también lleno de posibilidades, de caminos por explorar, de historias por contar, y quién sabe, tal vez al final de todo esto, cuando mire hacia atrás, pueda decir que valió la pena, que aprendí algo, que crecí, que me convertí en alguien. O tal vez no. Tal vez todo esto no sea más que un sueño, una ilusión, un espejismo en el desierto de la realidad colombiana. Pero mientras tanto, aquí estoy luchando, resistiendo, escribiendo, porque al final del día eso es lo único que tengo, lo único que realmente me pertenece, mis palabras, mis sueños, mi lucha. Y mientras tenga eso, mientras pueda seguir contando esta historia, la historia de Juan, el de Colombia, tal vez, solo tal vez, todo esto tenga algún sentido. Así que sigo adelante, hacia lo desconocido, hacia el próximo capítulo de esta historia que es mi vida, nuestra vida, la vida de todos los que nos atrevemos a soñar en este país
de pesadillas y maravillas. Trabajos y supervivencia. El sol apenas se asomaba por entre los edificios grises de Bogotá cuando me levanté de la cama destartalada que había heredado de un vecino. La cabeza me daba vueltas por el guayabo de anoche, pero no había tiempo para lamentaciones. Tenía que pegarme una ducha rápida con esa agua helada que te cala hasta los huesos y salir pitando para el trabajo. La vida en la capital era una mierda, pero era lo que había. Mientras me vestía con la misma camisa arrugada de ayer, pensaba en cómo había llegado hasta acá, de Medallo a Bogotá, persiguiendo esa chimba de sueño que llaman oportunidades. Pero la verdad es que aquí uno solo encuentra más mierda, solo que con diferente olor. El apartamento, si se le puede llamar así a este cuchitril, olía a humedad y a los frijoles que la vecina cocinaba a todas horas. Era un olor que se te pegaba a la ropa y te acompañaba todo el día, como un recordatorio constante de dónde venías y a dónde ibas a volver. Salí a la calle y me golpeó ese frío hijo de puta que solo Bogotá sabe dar. La gente caminaba apurada, con esa cara de culo que solo los rolos saben poner. Yo era uno más del montón, tratando de no chocar con nadie mientras me abría paso hacia la parada del Transmilenio. El sistema de transporte más grande y más ineficiente que he conocido en mi puta vida. Pero bueno, era eso o caminar 2 horas hasta el centro, donde trabajaba en una bodega cargando cajas como un burro. Mientras esperaba el bus, me acordé de mi primer trabajo en Bogotá. Había llegado con las ilusiones intactas, creyendo que iba a conquistar la ciudad. ¡Qué pendejo fui! Terminé vendiendo minutos en la calle, aguantando sol y agua, rogando que la gente me comprara aunque sea una recarga de 1.000 pesos. Las primeras semanas fueron un infierno. No conocía a nadie, no sabía moverme por la ciudad y cada noche llegaba a ese cuartucho que alquilaba con las manos vacías y el estómago rugiendo. Por fin llegó el Transmilenio, atiborrado como siempre. Me subía a empujones sintiendo el aliento de los demás en mi nuca. Era como estar en una lata de sardinas, solo que las sardinas olían mejor. Durante el trayecto mi mente divagaba entre recuerdos y anhelos. Pensaba en mi familia en Medellín, en mi madre que seguía preguntándome cuándo iba a volver. Pronto, mamá, le decía siempre, sabiendo que era una mentira piadosa. No podía volver con las manos vacías sin haber logrado nada. El orgullo es lo último que se pierde, decía mi viejo, y yo me aferraba a esas palabras como un náufrago a un pedazo de madera. Llegué a la bodega justo a tiempo. El jefe, un cachaco con cara de pocos amigos, ya estaba gritando órdenes a diestra y siniestra. Me puse el overol sucio y empecé la rutina de siempre: cargar cajas, apilar mercancía, mover pallets. El trabajo era duro, pero al menos era honrado, o eso me decía para no sentirme tan miserable. Durante el almuerzo me senté con los demás obreros en la acera, compartiendo un cigarrillo y unas historias. Cada uno tenía su cuento, su razón para estar ahí. Estaba el mono, un costeño que había llegado huyendo de la violencia en su pueblo. La flaca, una pelada que trabajaba para mantener a sus hermanos menores, y el viejo Pedro, que llevaba más años en la bodega que todos nosotros juntos. «Hey, Juan, ¿y vos por qué viniste a dar a este hueco?», me preguntó el mono entre calada y calada. Les conté mi historia, omitiendo los detalles más tristes. No quería su lástima, ya tenía suficiente con la mía. «Todos venimos buscando algo mejor, parcero», dijo el viejo Pedro, con esa sabiduría que solo dan los años, pero a veces lo mejor es lo que dejamos atrás. Sus palabras me calaron hondo. Pensé en Medellín, en las montañas que rodeaban la ciudad, en el olor a café recién hecho en la casa de mi abuela. Pero también recordé la falta de oportunidades, la violencia que acechaba en cada esquina, los amigos que había perdido por culpa de las bandas y la droga. No podía volver, al menos no todavía. La tarde pasó entre más cajas y más sudor. Cuando por fin terminó el turno, salí con el cuerpo molido, pero con unos pesos en el bolsillo. No era mucho, pero alcanzaba para la comida y el arriendo. En el camino de vuelta me detuve en una tienda para comprar una empanada y una gaseosa. El sabor de la carne y el ají me transportó por un momento a las calles de mi barrio en Medallo. Cerré los ojos y por un segundo pude sentir el calor del sol paisa en mi cara, escuchar las risas de mis parceros, oler el aroma de las flores en el jardín de doña Carmen. Pero la ilusión se rompió cuando un carro pasó pitando y me salpicó de agua sucia.
Volví a la realidad bogotana, fría y gris. Caminé hasta mi cuartucho subiendo las escaleras con el peso del día sobre los hombros. Al entrar me recibió el silencio y la soledad. Me tiré en la cama mirando el techo descascarado. ¿Valía la pena todo esto? ¿Estaba realmente construyendo un futuro o solo sobreviviendo día a día? No tenía respuestas, solo más preguntas, pero mañana sería otro día, otra oportunidad de seguir luchando, porque eso es lo que hacemos los colombianos, ¿no? Luchamos contra viento y marea, nos levantamos después de cada caída y yo no iba a ser la excepción. Me quedé dormido con el ruido de la ciudad como fondo, soñando con un futuro mejor. Uno donde no tuviera que cargar cajas para sobrevivir, donde pudiera darle a mi familia la vida que se merecían. Un futuro que parecía tan lejano como las estrellas que no se podían ver desde Bogotá. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La rutina era siempre la misma: levantarse, trabajar, dormir, repetir. Pero entre la monotonía empecé a encontrar pequeños momentos de alegría, como cuando el mono trajo una radio vieja a la bodega y pasábamos el día escuchando vallenatos y salsas mientras trabajábamos, o cuando la flaca nos sorprendió con arepas caseras un día recordándonos el sabor de hogar. Un día, mientras cargaba unas cajas particularmente pesadas, escuché al jefe hablando por teléfono. Estaba negociando un contrato grande, algo que podría significar más trabajo y tal vez mejores sueldos para nosotros. Me emocioné por un momento pensando en las posibilidades. Quizás podría ahorrar lo suficiente para traer a mi familia a Bogotá o para empezar mi propio negocio. Pero la emoción duró poco. Esa misma tarde el jefe nos reunió a todos para decirnos que iba a contratar más personal temporal para el nuevo contrato. Es solo por eficiencia, dijo, pero todos sabíamos lo que significaba. Menos horas para nosotros, menos plata a fin de mes. La flaca se puso a llorar en silencio y el viejo Pedro solo negó con la cabeza como si ya hubiera visto esto 1000 veces antes. Esa noche, sentado en mi cama con un plato de arroz y lentejas, pensé en rendirme, en volver a Medellín con el rabo entre las patas, aceptar que la gran ciudad me había vencido. Pero entonces recordé las palabras de mi padre: un paisa nunca se rinde, mijo, siempre encuentra la manera de salir adelante. Con esa idea en mente empecé a buscar otras opciones. Los fines de semana, cuando no trabajaba en la bodega, salía a rebuscarme. Vendía dulces en los buses, lavaba carros en los semáforos. Hasta me animé a cantar en el Transmilenio, aunque creo que me pagaban más para que me callara que por mi talento musical. Fue en uno de esos días de rebusque cuando conocí a don Jaime. Era un viejo que vendía arepas en un puesto callejero cerca de mi casa. Un día me vio contando las monedas que había ganado y me ofreció una arepa gratis. «Pa' que no te acuestes con el estómago vacío, muchacho», me dijo con una sonrisa que le iluminaba la cara arrugada. Esa noche, mientras devoraba la arepa, que estaba deliciosa, por cierto, hablamos. Le conté mi historia, mis sueños, mis frustraciones. Él me escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró fijamente y me dijo: «Mijo, la vida es dura, pero más dura es la cabeza de un paisa terco. Si querés triunfar, tenés que aprender a adaptarte, como el agua que se amolda a cualquier recipiente». Sus palabras me dieron que pensar. Tal vez había estado tan enfocado en lo que quería lograr que no había visto las oportunidades que tenía frente a mí. Don Jaime me ofreció trabajar con él los fines de semana, ayudándole con el puesto de arepas. No era mucho, pero era un comienzo. Así empezó una nueva etapa en mi vida bogotana. Entre semana seguía en la bodega cargando cajas y aguantando los gritos del jefe, pero los fines de semana me transformaba en el rey de las arepas. Don Jaime me enseñó todos sus secretos: cómo preparar la masa perfecta, cómo darle el punto exacto de sal, cómo atender a los clientes con una sonrisa, aunque tuvieras ganas de mandarlos a la mierda. Poco a poco fui ahorrando. No era fácil. Cada peso que guardaba era un sacrificio. Significaba no salir a tomar con los parceros, no comprarme ropa nueva, comer arroz con huevos más veces de las que me gustaría admitir. Pero tenía un plan y eso me daba fuerzas para seguir. Un día, después de varios meses trabajando con don Jaime, me animé a proponerle una idea. ¿Y si expandimos el negocio? Podríamos poner otro puesto en otra zona. Yo lo atendería. El viejo me miró sorprendido, pero luego sonrió. «Estás creciendo, muchacho. Me gusta esa ambición.
Con los ahorros que tenía y un préstamo que don Jaime me hizo, más por confianza que por interés, estoy seguro, logré montar mi propio puesto de arepas. Lo instalé cerca de una universidad, pensando en todos esos estudiantes hambrientos que salían de clase buscando algo barato y rico para comer. Los primeros días fueron duros. Nadie me conocía y la competencia era feroz. Había otros puestos de comida cerca, algunos con más variedad que el mío, pero yo tenía algo que ellos no: la receta secreta de don Jaime y mi propia determinación paisa. Me levanté más temprano, me acosté más tarde, aprendí a hacer arepas de todos los sabores imaginables, de queso, de chocolo, de chicharrón, hasta me inventé una arepa universitaria que era básicamente una bomba de calorías perfecta para estudiantes trasnochados. Poco a poco el negocio empezó a crecer, los estudiantes comenzaron a reconocerme, a venir específicamente a mi puesto. «¡Hey, Juan, el de las arepas!», me gritaban desde lejos, y yo los recibía con una sonrisa y un «¿Qué más, parcero? ¿La de siempre?». Claro, no todo era color de rosa. Hubo noches en que volvía a mi cuartucho con las manos vacías, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Hubo días en que la lluvia bogotana arruinaba las ventas, o en que los tombos me correteaban por no tener todos los papeles en regla. Pero cada obstáculo lo veía como un desafío, una oportunidad para demostrarme a mí mismo y al mundo que podía salir adelante. Una noche, mientras cerraba el puesto, se me acercó una muchacha. La había visto antes, era una de las estudiantes que pasaba seguido por ahí. «Juan, ¿cierto?», me preguntó con una sonrisa tímida. «Sí, ¿qué se te ofrece?», le respondí, pensando que quería una arepa de última hora. «Nada, solo quería decirte que admiro mucho lo que haces. Te veo todos los días trabajando duro, siempre con una sonrisa. Eso es inspirador». Sus palabras me dejaron sin habla por un momento. No estaba acostumbrado a que alguien notara mi esfuerzo, mucho menos que lo admirara. Le agradecí sintiéndome un poco avergonzado, pero también orgulloso. Esa noche, mientras caminaba de vueltas a casa, sentí que flotaba. No era solo por el cumplido de la muchacha, sino por darme cuenta de que poco a poco estaba construyendo algo. Ya no era solo Juan el que cargaba cajas en una bodega, era Juan, el de las arepas. Juan, el que estaba haciendo su camino en Bogotá. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante. Contraté a un par de pelados para que me ayudaran en el puesto, lo que me permitió abrir más horas y atender a más clientes. Don Jaime venía de vez en cuando a ver cómo iba todo, siempre con una palabra de aliento y algún consejo sabio. Un día, mientras hacía cuentas en mi cuaderno gastado, me di cuenta de algo. Estaba ganando más con las arepas que con el trabajo en la bodega. Fue como si se me prendiera un bombillo en la cabeza. ¿Por qué seguía matándome cargando cajas cuando podía dedicarme de lleno a mi negocio? La decisión no fue fácil. El trabajo en la bodega, por duro que fuera, era algo seguro. Tenía un sueldo fijo, prestaciones, la seguridad de saber que cada quincena iba a tener plata en el bolsillo, pero también sabía que si quería crecer tenía que arriesgarme. El día que renuncié a la bodega fue agridulce. El jefe ni se inmutó, como si fuera uno más del montón que iba y venía. Pero mis compañeros, eso fue duro. El mono me dio un abrazo que casi me parte las costillas. La flaca lloró un poco, diciendo que quién iba a alegrarles el día ahora. Y el viejo Pedro, con esa mirada que parecía ver a través de uno, me dijo: «Vas por buen camino, muchacho, no te olvides de dónde venís». Salí de la bodega por última vez con una mezcla de emociones: miedo por lo que vendría, tristeza por dejar atrás a esa familia improvisada que habíamos formado, pero sobre todo emoción por el futuro. Por primera vez desde que había llegado a Bogotá sentía que tenía el control de mi destino. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. Hubo días en que las ventas se disparaban y yo no daba abasto, otros en que llovía cántaros y nadie salía a la calle, dejándome con un montón de arepas que se echaban a perder. Aprendí a negociar con proveedores, a manejar empleados, a lidiar con clientes difíciles. Cada día era una nueva lección. Pero lo más importante fue que poco a poco empecé a sentir que pertenecía a algún lugar. Ya no era el forastero, el paisa perdido en la ciudad de la eterna primavera fría. Era parte de la comunidad. Los vecinos me saludaban por la mañana, los estudiantes me contaban sus problemas mientras les preparaba sus arepas, hasta los tombos que antes me correteaban, ahora pasaban a saludar y a pedir sus arrunchis de cortesía.
Un día, mientras preparaba la masa para las arepas, me di cuenta de que estaba tarareando una canción. Era una de esas viejas canciones paisas que mi abuela solía cantar mientras cocinaba. No me había dado cuenta, pero hacía mucho que no cantaba. La nostalgia me golpeó como un puño en el estómago. Pensé en mi familia, en Medellín, en todo lo que había dejado atrás. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, llamé a mi mamá. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a volver? Me preguntó como siempre, pero esta vez mi respuesta fue diferente. Mamá, le dije, tratando de controlar la emoción en mi voz, creo que ya encontré mi lugar acá. Tengo un negocio, tengo amigos, estoy bien. Hubo un silencio al otro lado de la línea y por un momento temí haber dicho algo malo. Pero entonces escuché su risa, esa risa que siempre me hacía sentir que todo iba a estar bien. Ay, mi hijo, no sabes lo feliz que me hace escuchar eso. Siempre supe que ibas a salir adelante. Esa noche, acostado en mi cama, ya no en ese cuchitril, sino en un apartamento pequeño pero decente que había logrado alquilar, pensé en todo lo que había pasado. En los trabajos duros, en las noches de hambre, en los momentos de desesperación, pero también en las risas compartidas con mis compañeros de la bodega, en la bondad de don Jaime, en la satisfacción de ver crecer mi negocio. Me di cuenta de que, sin darme cuenta, había dejado de ser Juan, el de Colombia, para convertirme en Juan, el de las arepas de Bogotá. Y eso estaba bien, porque al final uno no es de donde nace, sino de donde lucha, y yo había luchado y echado raíces en esta ciudad fría que poco a poco había aprendido a querer. Mientras me quedaba dormido, pensé en el futuro. Tal vez algún día tendría una cadena de puestos de arepas por toda Bogotá, o tal vez seguiría con mi pequeño negocio, feliz de ser parte de la vida diaria de mis clientes. No lo sabía con certeza, pero de una cosa estaba seguro: ya no estaba solo sobreviviendo, estaba viviendo, construyendo, creciendo. Y eso, más que cualquier éxito material, era el verdadero triunfo. Porque al final, ¿qué es la vida sino una serie de trabajos y supervivencias? Lo importante es cómo enfrentarnos cada desafío, cómo nos levantamos después de cada caída. Y yo, Juan, el paisa terco que había venido a conquistar Bogotá, había aprendido esa lección de la manera más dura, pero también de la más gratificante. Con esos pensamientos me quedé dormido, soñando con arepas y con un futuro lleno de posibilidades. Mañana sería otro día de trabajo duro, pero ya no lo veía como una carga. Era una oportunidad de seguir escribiendo mi historia, de seguir siendo Juan, el de Colombia, pero también Juan, el de Bogotá, y eso, más que cualquier otra cosa, me llenaba de orgullo y de esperanza. Penas y despedidas. La muerte ya era una vieja conocida cuando llegué a los 30. Me había rozado tantas veces que su aliento frío se sentía como una caricia familiar en la nuca. Pero nada me preparó para lo que vendría después. La vida, esa hijueputa traicionera, me tenía guardada una sorpresa que me dejaría en el piso, arrastrándome como un perro sarnoso por las calles de Bogotá. Todo empezó con mi vieja, doña María, la que me parió y me crió a punta de chancletazos y arepas, la que se partió el lomo lavando ropa ajena para que yo pudiera ir a la escuela con los zapatos remendados pero limpios. Un día la vi toser sangre mientras cocinaba el sancocho. Fue como si el tiempo se detuviera, marica. Ahí mismo supe que la cosa estaba jodida. Los meses que siguieron fueron un infierno, de hospital en hospital, de médico en médico. Yo vendía hasta el alma para conseguir la plata para sus medicinas. Pero ni el putas, la enfermedad se la comió por dentro como un cáncer. Y yo ahí viéndola consumirse, sintiéndome más inútil que un hijo de puta preservativo en el Vaticano. La noche que se murió llovía cántaros en Bogotá, como si hasta el cielo llorara por mi vieja. Yo estaba sentado al lado de su cama en ese cuartucho de hospital que olía a desinfectante y a muerte. Le agarré la mano, toda huesuda y fría, y le dije: «Mamá, no se me vaya». Pero ella ya estaba lejos, mirando al techo con esos ojos vidriosos que ya no me reconocían. Cuando exhaló su último suspiro, sentí que una parte de mí se iba con ella. Me quedé ahí abrazando su cuerpo que se enfriaba hasta que las enfermeras me sacaron a la fuerza. Afuera,
La ciudad seguía su ritmo imparable, ajena a mi dolor. Los carros pasaban salpicando agua sucia, la gente corría para refugiarse de la lluvia y yo ahí parado como un huevón sin saber para dónde coger. El entierro fue una vaina surreal, un puñado de gente en el cementerio central bajo un sol que rajaba las piedras, el cura echando su discurso mamón sobre la vida eterna mientras yo pensaba en lo efímero de todo, en cómo mi vieja, que había sido tan grande, tan fuerte, ahora cabía en una caja de madera barata. Después del entierro me fui a caminar sin rumbo por la ciudad. Terminé en una cantina de mala muerte en la Candelaria, ahogando las penas en aguardiente barato. Cada trago me quemaba la garganta, pero ni eso apagaba el dolor que me carcomía por dentro. En la radio sonaba una ranchera de esas que le gustaban a mi mamá y yo sentía que me iba a reventar de la tristeza. Pasé días enteros en una nebulosa de alcohol y recuerdos. Me veía chiquito otra vez, corriendo por las calles empinadas de Medellín, con mi mamá gritándome que tuviera cuidado. La veía en la cocina preparando frijoles con amor, tarareando alguna canción de Darío Gómez. Y luego la imagen se desvanecía y volvía a estar solo en mi cuartucho de Bogotá, rodeado de botellas vacías y colillas de cigarrillo. Fue en unos de esos días de resaca brutal que decidí largarme de la ciudad. Necesitaba aire, espacio, algo que no me recordara cada rato lo que había perdido. Agarré una mochila, metí lo poco que tenía y me subí al primer bus que salía de la terminal del sur. El viaje fue largo y tortuoso. Atravesamos pueblos y veredas, subimos montañas y bajamos valles. Yo iba pegado a la ventana viendo pasar el paisaje como una película borrosa. Los verdes intensos de los cafetales, el azul profundo del cielo, las casitas de colores encaramadas en las laderas, todo eso que antes me llenaba de orgullo, ahora me parecía ajeno, como si fuera de otro país, de otra vida. Llegué a un pueblito perdido en el eje cafetero cuyo nombre ni me acuerdo. Me bajé del bus con las piernas entumecidas y la cabeza dándome vueltas. El aire olía a café recién tostado y a tierra húmeda. Me metí en la primera posada que encontré, una casona vieja con un letrero descolorido que decía bienvenidos. Los días se me fueron en caminar por los cafetales, perderme entre las matas de plátano, mirar atardeceres desde lo alto de una loma. A veces me sentaba horas enteras en el parque del pueblo viendo pasar la vida. Los viejos jugando dominó, las señoras chismoseando en la puerta de la iglesia, los chinos corriendo detrás de un balón desinflado y yo ahí como un fantasma sin ser parte de nada. Una tarde, mientras vagaba por un sendero entre fincas, me topé con un cementerio pequeño y descuidado. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, algunas torcidas por el paso del tiempo. Entré como hipnotizado leyendo los nombres gastados en las piedras. Juan González, 1920-1965. María Echeverri, amada esposa y madre. Niños que no habían llegado ni a los 10 años. Vidas enteras resumidas en unas pocas palabras y 2 fechas. Me senté en el suelo húmedo con la espalda apoyada en una tumba antigua. Saqué de mi mochila la última foto que tenía con mi mamá. Éramos ella y yo en la Plaza Botero de Medellín, sonriendo como si la vida fuera color de rosa. ¡Qué hijo de puta mentira! La vida es una ruleta rusa y a veces te toca la bala aunque no hayas apretado el gatillo. Lloré como un chino chiquito esa tarde en el cementerio. Lloré por mi mamá, por mí, por todos los sueños que se habían ido a la mierda. Lloré hasta que se me secaron los ojos y me dolía el pecho. Y cuando ya no me quedaban más lágrimas, me quedé ahí sentado, viendo cómo el sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo sangre. Esa noche, de vuelta en la posada, tuve un sueño raro. Estaba en un bus viejo, de esos que suben a las veredas más apartadas. El chofer era un tipo flaco con cara de calavera que me miraba por el retrovisor con ojos que brillaban como carbones encendidos. ¿Pa dónde va, socio?, me preguntaba con una voz que sonaba lija. Yo no sabía qué responder. Miraba por la ventana y solo veía niebla, una niebla espesa que no dejaba ver ni mierda. De repente, en medio de la bruma, aparecía mi mamá. Estaba joven otra vez, como en las fotos viejas que guardaba en una caja de galletas. Me sonreía y me hacía señas para que me bajara del bus. Yo quería ir con ella, pero mis pies estaban pegados al piso. El bus seguía avanzando, dejándola atrás, y yo gritaba y lloraba como un huevón tratando de alcanzarla.
Me desperté bañado en sudor frío, con el corazón latiéndome como si se me fuera a salir del pecho. Afuera los gallos ya estaban cantando. Me levanté y salí al balcón de madera que daba a la calle. El pueblo empezaba a despertar. Un viejo en bicicleta repartía el pan. Una señora barría la acera frente a su casa. La vida seguía, imparable como siempre. Fue ahí, viendo el amanecer sobre los techos de teja, que tomé una decisión. No podía seguir huyendo, escondiéndome de mis penas como un cobarde. Mi vieja no me había criado para eso. Tenía que volver, enfrentar lo que fuera que me esperaba en Bogotá, porque al final eso es lo único que nos queda, seguir pa'lante, aunque nos duela el alma. Empaqué mis cosas y me fui a la terminal. Mientras esperaba el bus, me fumé el último cigarrillo que me quedaba, saboreando cada calada como si fuera la última. El humo se elevaba en espirales hacia el cielo despejado, llevándose un poco de mi tristeza. El viaje de regreso fue diferente. Ya no me sentía perdido, aunque tampoco tenía claro qué coño iba a hacer cuando llegara a la ciudad. Pero algo había cambiado dentro de mí. Era como si hubiera dejado una parte de mi dolor enterrada en ese cementerio de pueblo, junto con las hojas secas y los recuerdos de gente que nunca conocí. Cuando el bus entró a Bogotá, el cielo estaba gris y amenazaba lluvia. Típico, pensé. La ciudad me recibía con su cara de siempre, hostil y familiar al mismo tiempo. Bajé en la terminal del sur y me quedé un rato parado en la acera, con la mochila al hombro, viendo pasar la gente apurada y los carros echando humo. No sabía qué me esperaba, qué giros me tenía preparados esta vida, hijueputa. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba listo para enfrentarlo. Porque al final eso es ser colombiano, ¿no? Levantarse después de cada golpe, sonreír en medio de la tormenta, seguir bailando, aunque la música suene a requiem. Eché a andar por la avenida Caracas, mezclándome con la multitud. El ruido de la ciudad me envolvía como un abrazo áspero pero familiar, y mientras caminaba sentí que mi mamá, donde sea que estuviera, me miraba y sonreía, porque su Juan, el de Colombia, seguía en pie, dispuesto a escribir el próximo capítulo de su historia, fuera cual fuera. Fin.